¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la ley de Faraday. Estoy compartiendo la pantalla en la cual vamos a revisar de qué se trata. La ley de Faraday habla sobre lo que es la fuerza electromotriz que se realiza en una bobina, en un circuito, en una combinación entre lo que es, como miramos en clases anteriores, sobre lo que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo, esa relación que existe. A raíz de esa relación que existe se genera una fuerza electromotriz que propiamente se le llama fuerza electromotriz, pero sus unidades son en voltaje porque se realiza un diferencial de potencial, o sea, se crea un voltaje. Entonces, para esta fuerza electromotriz tenemos precisamente una fórmula matemática de la cual lo expresa, que fue precisamente formulada por un científico llamado, o sea, apellidado Faraday, y la cual menciona, dice, la FEM inducida, me voy a brincar esta parte para irme, la FEM inducida o la fuerza electromotriz inducida en un circuito directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que lo envuelve. Estamos hablando de un conductor y la interacción con un conductor y un conductor eléctrico y precisamente un objeto que presenta magnetismo, ¿no? Para crear un electroimán o una inducción electromagnética. Entonces, la fórmula está de esta forma, se denota por una letra griega que es como si fuera una E, pero en realidad, bueno, así es el nombre, se llama epsilon, que va a ser igual a un diferencial, que significan estos triangulitos, de un flujo electromagnético dividido entre un diferencial que tiene que ver con el tiempo. O sea, el flujo electromagnético entre el tiempo, en pocas palabras. Este diferencial, precisamente ya expresado, si es que existiera un flujo o un flujo electromagnético inicial y uno final, entonces sería el final menos el inicial entre el tiempo. Si es que también hay un diferencial, pues se realiza la resta, si no sería entre el tiempo directamente. Y aquí lo puse propiamente explicando qué es cada uno, que es la letra epsilon o la E, significa fuerza electromotriz. Precisamente lo pongo en la parte de abajo. Y de aquí el flujo electromagnético, que precisamente es un círculo atravesado por una línea recta. Y la T, pues que equivale al tiempo, ¿no? Entonces, para esta ley de Faraday se expresa en dos momentos, que sería cuando hay un conductor recto. En el conductor recto vamos a tomar nosotros, para esta fuerza electromotriz, lo que es el campo este, electromagnético, perdón, que se denota precisamente por la letra B, que es la inducción magnética, y sus unidades son teslas. De ahí se va a multiplicar por una longitud del conductor que va a estar expresado en metros, y también una velocidad, la velocidad en la cual se mueve el conductor. Esta va a estar expresada en metros sobre segundo. Esto sería con un conductor recto. Para un conductor recto, para un conductor, bueno, cuando se trata de un conductor, pero de varias espiras, o sea, una bobina que tiene varias espiras o varias vueltas, digamos, se comporta de esta forma, que tiene varias vueltas. La fórmula cambia un poquito en cuestión de que ahora precisamente este diferencial de flujo electromagnético entre el tiempo se va a multiplicar por la cantidad de espiras. Aquí está en esta parte, ¿no? Donde n corresponde al número de espiras. De hecho, aquí hay un error, está negativo, no es negativo, es positivo. Eh, y se multiplica por el flujo electromagnético, como lo mencionaba, entre el tiempo. Básicamente eso es la ley de Faraday, pero vamos a verlo con unos ejercicios, los cuales para que ustedes vayan observando cómo se realizan. Dice, una varilla, el primer ejercicio, dice, una varilla conductora de 20 centímetros de longitud se desplaza paralelamente a una velocidad de 5 centímetros sobre segundo sobre un conductor en forma de U en el interior de un campo magnético de 0.1 teslas. Haya la fuerza electromotriz que aparece entre los extremos de la varilla. Bueno, colocando los valores que nos está solicitando, nos solicita la fuerza electromotriz, por lo tanto vamos a colocar que el epsilon o FEM igual a no sabemos, le vamos a colocar o le están colocando precisamente un signo de interrogación. En la parte de abajo tenemos el campo electromagnético o la inducción electromagnética, que sería igual a 0.1 teslas. Aquí está el campo magnético.
Y tenemos la velocidad con la que se mueve precisamente la varilla conductora, que sería de 5 centímetros. No olvidar que nosotros lo revisábamos en la fórmula anterior, que precisamente era B por L por V, o sea, la inducción magnética por la longitud por la velocidad. En sus unidades, la velocidad tenemos que es metros sobre segundo, por lo tanto, hacemos el cambio de metros sobre segundo de centímetros a metros, en donde el 5 centímetros lo dividimos entre 100 y nos va a dar 0.05, 100 centímetros que equivale a un metro, ¿no? Para colocarlo o cambiarlo sus unidades a metros, 0.05 metros sobre segundo. Nos faltó ahí, digo, yo lo coloqué, perdón, donde tenemos la longitud. La longitud lo colocamos aquí a 20 centímetros, pero como lo miramos en las unidades, lo ocupamos en metros, por lo tanto es 20 centímetros es igual a 0.2 metros. Bueno, teniendo la fórmula, precisamente de esas tres las coloqué en esta parte, porque son las tres que vamos a estar utilizando. El diferencial, perdón, de la fuerza electromagnética y entre el diferencial del tiempo, o cuando se trata de un conductor recto, que tenemos que es el campo magnético o la inducción magnética por la longitud, por la velocidad, o también cuando tenemos una bobina, que son las espiras o las vueltas que tiene esa bobina, las vamos a considerar precisamente aquí, que se va a multiplicar por el diferencial de la fuerza electromagnética entre el tiempo. Pero ahorita por lo pronto, en base a los datos que tenemos, vamos a utilizar la fórmula del medio, que es la de un conductor recto. De hecho, aquí lo menciona. Entonces, tenemos que la inducción magnética nos menciona que es de 0.1 teslas, o el campo magnético, y lo vamos a multiplicar por la longitud. La longitud quedamos que es 0.2 metros, ya cambiadas las unidades. Entonces, por eso es 0.1 por 0.2 por 0.05, que 0.05 dijimos que es la velocidad. Entonces, realizas tú la multiplicación, tienes que es 0.1 por 0.2 por 0.05, nos va a dar 1 por 10 a la menos 3 volts, que es lo que mencionaba yo al inicio, que a pesar de que se llama fuerza electromotriz, sus unidades van a estar dadas en voltios por el diferencial de potencial que se realiza o se obtiene cuando se realiza precisamente este tipo de experimentos. Entonces, vamos a continuar, vamos a ver otro ejercicio. En una bobina circular formada por 20 espiras de 10 centímetros de radio, se encuentra situada perpendicularmente a un campo magnético 0.2 teslas. Recordar que este es el campo magnético de la inducción, que es la letra B. Determina la fuerza electromagnética inducida en la bobina a un intervalo de tiempo de 0.1 segundos. En este caso no tenemos, si se fijan en los datos, no tenemos la velocidad, por lo tanto no vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar otra. ¿Cuál? Bueno, en este caso estamos hablando de 200 espiras. Entonces, no vamos a utilizar esta, sino vamos a utilizar donde están involucradas en sus valores o en sus incógnitas de esta fórmula, las espiras precisamente de esa bobina. Entonces tenemos la fuerza electromotriz, no la conocemos, el campo magnético, que es 0.2 teslas, el tiempo en segundos, que es 0.1 segundos, y finalmente las espiras o las vueltas en esa bobina del material conductor, que serían 200. Entonces, perdón, siguiendo la fórmula que tenemos, la que tenemos acá, la ponemos aquí en la fórmula, con no olvidar que este menos está mal escrito. Este menos ahorita lo vamos a ver, o lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la ley de Lenz, donde precisamente, bueno, ya lo explicaremos en su momento, pero aquí es la misma fórmula, no únicamente se le coloca el negativo como está aquí, pero aquí no. En este caso no, de hecho lo vamos a colocar una línea para indicar que es positivo. Entonces tenemos el número de espiras, que serían 200, que están aquí, multiplicadas por el diferencial de la fuerza electromagnética. En este caso, siguiendo lo que es el desarrollo del problema, tenemos que esa fuerza electromagnética la vamos a considerar como el campo magnético que nos están dando originalmente, que sería 0.2 teslas. Todo eso dividido entre los segundos, que es 0.1 segundos. Entonces, 200 por 0.2 entre 0.1 nos da un total de 400 volts en esa fuerza electromotriz que nos está solicitando. Si ustedes observan, es importante ver los datos que tenemos y los que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí nos estaban dando un radio de 10 centímetros el radio. Sin embargo,
En ninguna de estas tres lo podemos o lo vamos a utilizar o lo vamos a requerir. Entonces, esa sería la solución de este ejercicio. Vamos a ver uno de los ejercicios los cuales se van a resolver para posteriormente presentar. Nos dice, un cuadro que tiene una resistencia eléctrica, estoy en esta parte, de 8 ohms, está formado por 40 espiras de 5 centímetros de radio, el cual gira alrededor de un diámetro con una frecuencia de 20 Hz, dentro de un campo magnético uniforme de 0.1 teslas. Si en el instante inicial el plano de la espira es perpendicular al campo magnético, determina el flujo magnético, la fuerza electromotriz e intensidad de la corriente eléctrica inducida. Bueno, este ejercicio nos arroja más datos de los que hemos visto hasta este momento en los primeros ejercicios. Sin embargo, como lo habíamos visto anteriormente, son estas tres fórmulas y no nos vamos a salir de ahí. O sea, son las tres que vamos a utilizar. Alguna de estas tres son las que vamos a utilizar precisamente conforme a los datos de este ejercicio. De hecho, se introduce una más, puesto que estamos buscando intensidad de corriente, entonces la fuerza electromotriz no se incluye lo que es la intensidad de la corriente. No se incluye, entonces lo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer es revisar precisamente esta fórmula, pero vamos a adicionar una más, que sería el voltaje es igual a corriente por la resistencia. O bueno, lo que es comúnmente conocido como la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y vamos a hacer simplemente un despeje para colocar o conocer lo que es la corriente. B es igual a I por R. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar nuestra corriente y vamos a realizar una división. Si está multiplicando, en este caso la R, va a pasar de este lado dividiendo. Pero bueno, vamos primero a identificar los datos. Dice, primero vamos a identificar los datos. Bueno, tenemos el número de espiras. Vamos a empezar por el número de espiras, que es de 40 espiras. Entonces lo vamos a colocar en esta parte. De ahí tenemos un radio que es de 5 centímetros. También lo colocamos por aquí. Vamos a ver si lo utilizamos o no. El cuadro gira alrededor de un diámetro con una frecuencia de 20 Hz. Muy bien, vamos a colocar la frecuencia que es de 20 Hz por acá. Dentro de un campo magnético uniforme de 0.1 teslas. Si en el instante inicial, 0.1 teslas lo ponemos aquí como es el campo magnético. Si en el instante inicial el plano de la espira es perpendicular al campo magnético, determina el flujo magnético, la fuerza electromotriz y la intensidad de la corriente. Bueno, hasta ahí llegamos con los datos. Tenemos las espiras que son 40, la resistencia que es de 8 ohms, la frecuencia que es de 20 y un campo magnético de 0.1 teslas. Nos está pidiendo la fuerza electromotriz. El flujo magnético lo vamos a obtener nosotros. Bueno, lo vamos a dejar un poquito ahorita de lado. Vamos a concentrarnos en la fuerza electromotriz. Para la fuerza electromotriz, vamos a utilizar nosotros primero la formulita que tenemos acá. Entonces, como nos maneja espira, en este caso son 40. En este caso son 40, por lo tanto, tenemos nosotros acá, permítame, 40 espiras. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. La fórmula es la de el número de espiras multiplicado por el diferencial de lo que es el flujo magnético entre el tiempo. Donde primero vamos a identificar los datos. Aquí tenemos el número de espiras, sí, sabemos que es 40. Y después tenemos una división que es el flujo magnético. En este caso vamos a utilizar nosotros el mismo flujo magnético que tenemos aquí, que es el campo magnético que nos están dando. Como precisamente este experimento nos menciona que el instante inicial en el plano de la espira va a ser el campo magnético, entonces vamos a utilizar el mismo valor, 0.1 sobre el tiempo. Y el tiempo ya lo tenemos aquí. El tiempo no nos lo están dando, sin embargo existe una relación entre los hertz, que precisamente hertz significa que los hertz son las medidas de una onda senoidal cuando termina su carrera. Así lo podemos nosotros medir.
que más o menos hace este desarrollo hacia arriba y regresa. Una onda senoidal. En este caso, para nosotros convertir hertz a segundos, tenemos esta relación. Para nosotros encontrar los segundos precisamente de un hertz o para hacer el cambio, tenemos que los segundos, esta relación que existe entre la onda senoidal es el desarrollo de la frecuencia que se realiza en un segundo precisamente. Entonces, el tiempo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia que tú tengas y esta división nos va a dar los segundos totales de esa frecuencia, que tanto tardó en dar. Entonces lo que vamos a hacer es que, como es en un segundo, vamos a dividir 1 entre la frecuencia que tengamos para que nos dé precisamente el segundo de esa onda senoidal. En este caso sería 1 sobre 20, que nos va a dar un tiempo de 0.05 segundos. Por eso es que estoy colocando 0.05 segundos en esta fórmula, ¿no? Entonces, hacemos la división 0.1 entre 0.5, que nos va a dar 0.1 entre 0.5 nos va a dar igual a 2. Esta división lo multiplicas por 40 y nos va a dar 80 volts. 80 volts. Esos 80 volts, ya que tú realizaste, o bueno, ya que realizamos ahorita el despeje de lo que era el voltaje de la corriente por la resistencia, entonces que quedamos que era el despeje es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces el voltaje es este que nos acaba de dar, que serían 80. Y la resistencia es la que nos daba el problema inicialmente, que era de 8 ohms en esa otra parte. Entonces, 80 sobre 8, pues es igual a una corriente de 10 amperes. Muy bien. Esa sería la ley de Faraday.